Sí, sí, sí. Vale. Solo es para los adultos, no para comentar, si les voy a decir que cuando van a ver ¿cómo se llaman los videos en la computadora? Ahora uno ve solo los videos de ese tipo, ¿no? Ya, bien hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda para estar nuevamente reunidos y poder así estudiar la palabra de Dios. Bueno, también esperando que nuestro hermano también se mejore y según estaba enfermo de la garganta, no sé, luego me dijo. Sí. Entonces, Dios quiera que ya se mejore y pueda reunirse. Entonces, en el caso del hermano Sergio, estoy yo vuelto para dar el estudio hoy día. Vamos a ver este tema de estudio. Bueno, me parece que terminamos el tema de estudio anterior con ustedes. Sí. Ya, verán, hoy tenemos un tema que es la investigación o el estudio del libro de Mateo en el capítulo 23. Vamos a conocer más sobre quiénes eran los fariseos y escribas, qué hacían ellos, qué es lo que sabían, qué es lo que exponían ellos. Y bueno, y Jesús lo que hacía también, y cómo contradecía también estas algunas preguntas que se llaman capciosas o erróneas, o preguntas que solamente tenían la intención de hacer caer nada más, pero no tenían la intención de aprender del Señor Jesús. Entonces todo eso. Por ejemplo, vamos a leer en Mateo 23, el versos 1. Mateo 23. Ahí pueden ver un título que bueno, este es un título, no es la palabra de Dios. Dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Nosotros siempre cuando vimos un título, pasamos, solo lo leímos y pasamos, ¿no? Pero ya nos centramos más en el verso 1, el capítulo 23. Cuando voy a leer brevemente esa parte, ¿no? Ustedes también van a leer. Pero ahí dice, ya, gracias. Pero ahí dice, por ejemplo, en el verso 1, hasta el 5, a ver, ¿hasta dónde sería? Hasta el 13 sería. Hasta el 13 vamos a leer. Dice así, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos.
y aman los primeros asientos y las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, o sea, rabí, o sea, quiere decir maestro. Pero vosotros que queráis, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Está ahí. Bueno, es más, tenemos que leer todo, pero voy a leer hasta ahí. Bueno, aquí los 13 versículos que acabamos de leer, tenemos ya en nuestra lectura de la palabra de Dios una idea al respecto de quiénes eran los fariseos. ¿Ya? En el versos 1 dice que, bueno, ya el Señor Jesús, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, habiendo entonces contestado las preguntas, el Señor Jesús, las preguntas capciosas que ahí tienen en la hoja ustedes, o sea, las preguntas erróneas y malintencionadas, porque eso es lo que significa la palabra capciosas, de sus detractores, de sus contrarios también se quiere decir, ¿ya? De sus oponentes, o sea, de Jesús, ¿no? O sea, los oponentes de Jesús, en este caso, de los fariseos y de los escribas, exponiendo su ignorancia de las escrituras, que enseñaban a su modo, o sea, porque uno puede darse cuenta y alguien puede darse cuenta, el otro hermano de nosotros puede darse cuenta claramente que ignoramos los pasajes de las escrituras, ¿sí? Que tenemos desconocimiento de algún pasaje de las escrituras cuando malentendimos el pasaje, cuando lo malinterpretamos e incluso lo podemos estar enseñando mal. Entonces, el otro hermano, con sabiduría de Dios, va a decir, bueno, este ignora la escritura realmente. El Señor Jesús, inmediatamente él se dio cuenta, bueno, era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Pero él estaba fijándose en las preguntas capciosas o malintencionadas que le hacían sus detractores. Y se daba cuenta claramente su forma de ignorancia en cuanto a las escrituras, porque el Señor exponía su ignorancia de las escrituras, de lo que enseñaban a su modo, ellos. Y habiéndoles hecho una pregunta sobre el Hijo de David, el Señor Jesús, que ellos no podían contestar, ahora, delante de todos, él comienza a denunciar el carácter depravado de los fariseos y de los escribas. ¿Sí? En el verso 2, nosotros encontramos, dice, en la cátedra, o sea, en la silla de Moisés, en el asiento, ¿ya? Ahí en el templo de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, ¿ya? Eran los maestros, aquel entonces, eran los maestros, ¿sí? Los maestros según la ley de Moisés, o sea, que profesaban llevar y hacer y seguir y enseñar, y que se haga realmente llevada a la práctica por parte de los que oían la ley de Moisés. Supuestamente ellos eso enseñaban, ¿ya? Bueno,
Bueno, sí enseñaban, sí enseñaban, claro que sí. Primero, Él los reconoce como maestros de la ley de Moisés. El Señor Jesús sí los reconoció como maestros de la ley. No hay duda. Por eso les dice, en la cátedra, en la silla, en el asiento de Moisés, ahí en el templo, se sientan los escribas y los fariseos. Eso es significativamente importante entender que Él estaba reconociendo que eran los maestros de la ley de Moisés. Y recuérdense que desde el principio de su ministerio, Jesús insistía en la completa obediencia a la ley de Moisés. Léase por favor Mateo 5:19. Ya. Si alguien encontró, ya me puede ayudar con la lectura. 5:19. 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ya, gracias, hermano. Entonces el Señor Jesús reconoce definitivamente que ellos eran los maestros de la ley. Y por lo tanto, también nos damos cuenta que ellos, pues, al enseñar la ley de Moisés, lo que únicamente ellos no hacían, o sea, aquí en este caso hay que entender que lo que no hacían es obedecer la ley de Moisés. Enseñaba sí, pero no cualquiera. Ellos enseñaban, pero no la obedecían. Sí. Actualmente también tenemos que a veces los sacerdotes en cierto sentido, aunque no son los maestros de la ley, pero bueno, se parecen mucho. Ellos enseñan muchas cosas, pero obedecen. No obedecen. Ya. Pero bueno, no nos vayamos muy lejos. Cuando decíamos en el versos 2 que Él reconoce, es decir, como maestros, de maestros de la ley, a los fariseos y a los escribas, ¿ya? Les decía que debemos recordar que desde el principio de su ministerio, Jesús insistía en la completa obediencia de la ley de Moisés. ¿Por qué? Aquí nos damos cuenta en el verso que leímos, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿de cuáles mandamientos? De los que enseñaban los maestros de la ley. ¿Sí? De estos mandamientos. Verso 18. Porque, bueno, yo leí 19 mismo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este ya será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ya? Enseñar y hacer también. ¿Ya? Ahora bien, esto se sobreentiende que lo que enseñaban ellos, sí enseñaban conforme a la ley, pero ellos no hacían conforme a la ley, conforme a los mandamientos de la ley. Ese era el problema. Por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, él será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, puesto que los escribas y los fariseos eran los reconocidos maestros de la ley de Moisés, cuando enseñaban la ley era necesario obedecerles. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban la ley de Moisés. ¿Sí? Por eso Jesús les dijo, cuando les enseñen, óiganles y obedezcan. ¿Sí? Eso les dijo, eso dijo. Él nos dice, si les enseñan esto, no les obedezcan. No, porque la ley de Moisés era la que enseñaban legítimamente a los maestros de la ley y los fariseos.
Sí, la ley de Moisés. El problema estaba en que ellos enseñaban, pero no cumplían, o sea, no obedecían. No sé. ¿Sí? Miren cuán condenatorio es enseñar la palabra de Dios y no obedecerla. Por ejemplo, cualquiera puede venir y decir y enseñar, dar una enseñanza de que acerca del matrimonio, por ejemplo, ¿ya? Que la única causa que Dios, el Señor Jesucristo, da para quedar libre de los lazos matrimoniales es exclusivamente la causa de fornicación. ¿Es correcta la enseñanza? Sí, es correcta. Ya. Pero ¿se enseña correctamente? Sí, se enseña correctamente. Pero ¿se hace? No se hace. Y cuando no se hace, eso es lo que el Señor Jesús les condena a los fariseos y a los escribas. Porque ellos enseñaban y no hacían. Por eso es que ellos enseñaban correctamente, sí enseñaban. Por eso es que les dice a sus discípulos, lo que ellos enseñaren, obedecerles, por favor. Obedecerles. Pero nunca, ¿qué les dijo? Pero no hagáis conforme a sus obras. Eso les dijo. Eso daba la característica claramente de que lo que enseñaban los escribas y fariseos era la verdadera ley de Moisés. Y estaba bien, no había dudas. ¿Ya? Pero sí les dijo algo. Dijo, no hagan conforme a sus obras. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahí nos damos cuenta que los fariseos eran los maestros de la ley. ¿Sí? Que ellos enseñaban, sí enseñaban correctamente la ley de Moisés, pero no hacían. ¿Sí? Por esa razón el Señor Jesús mandó a sus discípulos que de la enseñanza de los maestros de la ley, o sea, en este caso a los fariseos y escribas, sí les obedezcan. ¿Sí? Pero que no hagáis conforme a sus obras. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, ahí ya vamos conociendo más el carácter de los fariseos y escribas. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿En dónde enseñaban? ¿Sí? Ya, entonces, cuando enseñan la ley era necesario obedecerles. Muy bien. Pero esto no se refiere a las tradiciones. Escucharán bien. El Señor Jesús no estaba diciendo que les obedezcan a las tradiciones sacadas de la ley, o sea, a las enseñanzas de hombres, tradiciones. No estaba diciendo de eso. Supongamos un ejemplo. Yo digo así un ejemplo. Un sacerdote, un ejemplo. Dice, nos enseña que hay que amar padre y madre. Está correctamente, porque la Biblia sí dice. ¿Sí? Sí dice, ¿no es cierto? Que hay también que amar a los hijos, que hay que enseñarles los buenos principios de la doctrina de Cristo. Ya, ahí está bien. ¿Ya? Por supuesto ellos no van a decir la doctrina de Cristo, van a decir la doctrina de la Iglesia Católica. Ya, pero si es de la doctrina de Cristo está bien, hasta ahí enseñan bien. ¿Ya? Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ya? Quizás hay muchos otros ejemplos, pero de los fariseos mismos podemos ver que ellos decían, conforme a la ley de Moisés, y no hacían. ¿No? Pero aquí nada se trata. No se trata de obedecer, no se trata de que Jesús haya dicho, haya enseñado a sus discípulos a que les obedezcan a los fariseos y escribas mediante sus tradiciones, o las tradiciones de los fariseos y escribas. O sea, mediante la doctrina humana. No, no se trata de eso, sino mediante la ley de Moisés, o sea, la enseñanza de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Ahora bien, ahí mismo, no muy lejos, en el versos 2, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Ya? Y en el 3 ya es, ¿no es cierto? Y en el 3 dice, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y ahí dice mismo, en el verso 3, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Aunque Jesús refuta, o sea, está en contra, está contradiciéndoles
¿sí? Está exponiendo la ignorancia de las escrituras a los fariseos y escribas, los errores doctrinales de ellos. Sin embargo, el Señor Jesús, el pueblo, le enseña al pueblo que está obligado a obedecer la ley de Moisés enseñada por ellos. Entonces vamos a ver para ello Mateo 12, 1 al 8. A ver, vamos a alguien que... 1 al 8. 1 al 8, alguien que no leyó. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el sábado los sacerdotes del templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa: misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ya está ahí, ¿no es cierto? Del 8. Entonces por eso decía: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aunque Jesús estaba en contra de la doctrina, de los, digamos, de los errores doctrinales de los fariseos y escribas, como ya lo declara el versos 12, del 1 al 8, el pueblo estaba obligado a obedecer la ley de Moisés, que era enseñada por ellos. Miremos otro texto, el 15 también, el 15, 1 al 20. ¿Ya? Ellos enseñaban que no se profana el día sábado, ¿no es cierto? Mateo 15, 1. En el verso que leímos, en el capítulo que leímos. Ellos enseñaban que no tenían que profanar el sábado. Ah, Pero ellos, ¿qué hacían? Vamos a ver el 15 entonces, vamos a ver qué dice el 15. El 15 desde el 1 al 20. Leo. ¿Sí? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo a él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo a él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son días ciegos de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Ya, gracias. Según la tradición de los fariseos y escribas, o de los maestros de la ley, era que no tenían que comer sin lavarse las manos. Ya. Y según la tradición de ellos, era condenable. ¿Ya? Por eso es que cuando vieron a los discípulos sin lavarse las manos comer, les condenaron. ¿Ya? De hecho que se está hablando de cosas espirituales. ¿Ya? De ahí claro que por ejemplo para comer tenemos que lavarnos las manos, pero aquí son eventos espirituales, ¿ya? Es una tradición, ese era un mandamiento humano, ¿ya? Que si los discípulos no se lavaban las manos, entonces estaban en contra de la ley, supuestamente la ley de Moisés según ellos, ¿ya? Entonces era condenable. De eso se trata cuando dijo Jesús: no hagáis conforme a sus obras. ¿Ya? De hecho que sí tenía que oírse la ley de Moisés, obedecer la ley de Moisés, ¿sí? Pero no sigáis las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres son enseñanzas puramente humanas. ¿Ya? Hay muchísimas. Yo me sigo refiriendo a la Iglesia Católica. Por ejemplo, el bautizar a los niños es una tradición de la Iglesia Católica. Una enseñanza o un error doctrinal de la Iglesia Católica. ¿Ya? El confesar pecados, igual otro. ¿Sí? Hay muchísimas. Hay muchísimas. Y así sucesivamente. Estos eran tan contradictorios que si había que la mamá o el papá tenía que el hijo sacar recursos, ¿sí? Para llevarlo donde el médico, ayudarles a ellos no se lo permitían. Y que esos recursos siempre tienen que entregarse en el templo. Imagínense. ¿Ya? ¿Cuál era lo más válido aquí? El padre y la madre. Porque se enseña que en la Biblia está claro de que debemos honrar padre y madre. Pero ellos no decían. Honrar padre y madre sí, muy bien, pero si esos recursos tenéis que dar a ellos y dejar de dar en el templo, pues era condenado. Imagínense. Entonces así hay muchas enseñanzas de cristianos, no es solamente de la iglesia católica. Como el caso otra vez vuelvo a referirme, como el caso, por ejemplo, de la disciplina. Enseñar que la mujer no tiene que ni dormir, no tiene que ni acostarse, no tiene que ni dar de comer, son puras enseñanzas humanas. Rompiendo los verdaderos mandamientos de las obligaciones que tiene y que el Señor los enseña. Y posponiendo la palabra de Dios, lo que no debiera poner. ¿Ya? Parece que no se enseñara enseñanza del fariseísmo en la iglesia. Y sí se enseña. Ahí está. Ese se llama enseñanzas fariseístas. ¿Ya? Así sucesivamente. Por eso es que es importante que pudiéramos leer con cuidado la palabra de Dios y descubrir cuáles son, qué hacían los fariseos. ¿Ya? No sé si ustedes ya tenían entendido qué hacían los fariseos, para qué servían los fariseos. Se sentaban en el templo, en la silla de Moisés, o sea, en el asiento, en la silla, ahí en el templo, para enseñar, para leer, dice, para leer a Moisés, o sea, libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Sí, eso enseñaban, pero en medio de esa enseñanza le argumentaban, y ahí estaban los mandamientos puramente humanos, como por ejemplo el lavado de las manos, como dice aquí el texto, ¿ya? Y no solamente, sino que muchas otras cosas más. ¿Ya? El caso de que ya no deber ayudar a la mamá o al papá, si acaso era necesario con el dinero que había ofrecido dar en el templo, y que no tenía que
dar en ayuda a sus padres, sino que tenía que llevarlo al templo. Entonces era puramente mandamientos humanos. ¿Sí? Porque si invalidáis el mandamiento de Dios. Hay tanta probabilidad, hay tanta ignorancia, digo así, que si es que el cristiano no lee las escrituras, pronto tendría que decir otras cosas. ¿Ya? Mañana pasado tendría que aceptar en la iglesia a que están bien esta pareja, hombre y mujer, que vino divorciándose o separando de su mujer, y esta otra separándose de su esposo y aceptándoles que también son hermanos. O sea, ¿qué es lo que hace aquí? El error doctrinal, dando una enseñanza cabal y una aceptación O sea, de que así de esa manera está correcto. muchos enseñan que de cualquier congregación que sea, cualquier iglesia que sea, También, ¿no? habla de Dios y en toda cualquier iglesia va a tener salvación. O sea, eso enseñan. Sí. Dicen. Vamos a leer el 19, 1 al 12 del libro de Mateo mismo. No se nos va a escapar ni un texto. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os prometió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay inicuos que nacieron así, eunucos, que nacieron así, del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ya, gracias. Como ustedes pueden ver, aquí hay una enseñanza de los fariseos y de los escribas en cuanto recogiendo lo que Moisés dijo, malentendiendo lo que Moisés dijo, lo que se decía en la ley de Moisés, malentendiendo. Porque Jesús dice claramente ahí, el Señor Jesús, les dice en el versos 8, Él no les dijo, bueno, la verdad, Él les dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál es lo que permitió repudiar a las mujeres? La dureza del corazón de los hombres. ¿Ya? Pero al principio no fue así, hablando del matrimonio. ¿Sí? Ya. Y al principio, y él recoge principios fundamentalmente importantes que están, el Señor Jesús, que está en el libro de Génesis. Lo que dice acerca de Adán y Eva, el matrimonio. Por eso se sobreentiende que el matrimonio es una institución divina. Divina no les parece extraño, para muchos les parece extraño. Pero la palabra divina quiere decir que es venida de Dios, divina, de Dios.
O sea, es de Dios. Es decir, que esto del matrimonio fue dado por Dios a la raza humana, o sea, a los hombres y mujeres. Fue dado por Dios. Pero aquí está un hombre y una mujer, en el caso de Adán y Eva. Y ese fue el primer matrimonio. Por eso dice ahí, él le menciona, sigue mencionando el Señor Jesús, lo que se dice en el libro de Génesis: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero, aquí está el otro caso. Los fariseos y escribas preguntaron al Señor Jesús. Sí le preguntaron. Lo que dije antes, las preguntas capciosas, malintencionadas. ¿Sí? Preguntas malintencionadas de ellos, con el afán persistente de hacerle caer a Jesús. A ver qué nos dice, a ver si cae en alguna parte. ¿Cierto? Es como cuando ha habido dos grupos. Grupo de lucha y el otro de lucha. Sí, van dos bandos. Y el uno contradice lo que el otro le dice y al fin quiere ganar. Así estaban los fariseos y los escribas. Pero el Señor les dio las narices. ¿Ya? ¿Es lícito repudiar? Esa fue la pregunta malintencionada. ¿Es lícito repudiar al hombre? El hombre, digamos, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él les dijo que no. Pero ustedes han de ver las muchas iglesias sectarias por cualquier causa. Entonces, ese es otro argumento de los escribas y fariseos, ¿ya? Recogiendo lo que la ley de Moisés les decía. Pero el Señor Jesús les dijo que por la dureza del corazón Moisés les permitió. Mas no era así, dijo desde el principio. Mas la ley de Dios, o sea, Dios no les había permitido, no había enseñado de esa manera. Pero Moisés les permitió por la dureza del corazón. Ya. Pero no es así. Entonces, ¿qué les manda aquí? Les manda Jesús a los fariseos y escribas que investiguen las escrituras. Es decir, que lean Génesis. ¿Ya? Que vean bien, que abran bien los ojos. Para no continuar diciendo y malentendiendo, ignorando las escrituras. Por eso, en ese sentido, el Señor Jesús se daba cuenta la ignorancia de las escrituras por parte de ellos. Y esa ignorancia de las escrituras las exponía el Señor Jesús. ¿Sí? Eso. Sí, claro, el pueblo está obligado a obedecer la ley de Moisés enseñada por ellos, por los fariseos y escribas. En este texto Jesús no denuncia sus errores doctrinales, ¿sí?, sino su falta de practicar lo que enseñaban. Su falta de practicar lo que enseñaban. Eso les dijo claramente. O sea, porque no enseñaban, o sea, no practicaban conforme a lo que decían las escrituras. Está claro. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto el tipo de conducta de los fariseos. Sí. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cuál era la conducta de ellos? ¿Qué era lo que enseñaban? Pero ¿qué era exclusivamente lo que no hacían? Es decir, no practicaban conforme a lo que enseñaban. No practicaban la ley de Moisés. Está claro. Solo enseñaban. Vamos a ver el versos 4. Volvamos a nuestro libro de Mateo 23. Dice ahí: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero ¿y cómo quieren que las mueva otro? Estas cargas pesadas y difíciles de llevar, ¿cuáles eran? Les pregunto a ustedes, ¿cuáles eran? Los mandamientos de la ley de Moisés. Las tradiciones, reglamentos.
Tradiciones. Ya, entonces ahí está, ahí mismo en su hojita dice que no eran los mandamientos en la ley, no eran, Las obras. sino las tradiciones o los reglamentos, lo que posponían los reglamentos humanos, lo que agregaban a la ley de Moisés, ya, como ya vimos algunas, ¿no? Ya. No lavarse las manos. Claro. El darle la carta de divorcio por cualquier causa, también. Ya. Entonces, así de esa manera. Lo que Jesús dice no se debe confundir con Hechos 15:10. Vamos a ver qué nos dice Hechos 15:10. Veamos qué dice Hechos 15:10. Bien. Entonces, ahora pues, voy a leer. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pregunta, ¿no? Pero les decía que no se debe confundir. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, la ley de Moisés era un yugo. ¿Sí? Sí era un yugo. Pero también la ley de Cristo es un yugo. Entonces, en esa relación estaba hablando Pablo. ¿Sí? Dando a entender claramente en Hechos capítulo 15, versos 10, que la ley de Moisés perecía. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Y que se establece la nueva ley de Cristo. Es decir, que se estableció la ley de Cristo. Y que ahora ya no seríamos salvos por medio de la ley de Moisés, sino que somos salvos por medio de la ley de Cristo. Esto. Por eso les digo que no debemos confundir lo que nos decía acerca de las tradiciones y los reglamentos o de las cargas pesadas que ponían los maestros de la ley y los fariseos. Los fariseos y escribas. ¿Sí? Porque lo de los fariseos y escribas eran tradiciones humanas que ellos agregaban a la ley de Moisés. Y lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, o sea, en este caso, ya, en el libro y otros libros, ya no es precisamente sobre esas tradiciones, sino que hablando precisamente de la ley de Moisés, que era un yugo, ¿sí? Pero también la ley de Cristo es un yugo, ¿ya? Entonces, venido Cristo, el Antiguo Testamento que decía, ya no somos salvos por el Antiguo Testamento, sino salvos por el Evangelio. Eso está diciendo ahí. Entonces, por eso es que no hay que confundir, porque no, si no luego vamos a confundir esta parte. Bueno, la ley de Moisés era un yugo, la ley de Cristo también era un yugo. Y en Mateo 11, 29 al 30, ¿qué dice? Mateo 11, 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 al 30, ¿no es cierto? Ya. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice, ya, refiriéndose a lo que ya dijimos antes. Pero simplemente afirma
lo que Pablo afirma en Romanos 3:23. ¿Qué dice 3:23? Romanos. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ya. 3:23. Que todos habían pecado. Es decir, solamente Cristo guardó la ley de Moisés. ¿Sí? Cristo vino a cumplir la ley de Moisés y obedecer la ley de Moisés. Cristo Jesús. Ya. Perfectamente. ¿Sí? Pues todos los demás pecaron. Eso lo denuncia Pablo. Tanto para los judíos que se creían los super maestros. Pero Cristo no se refiere a esa ley, sino a la tradición o a las tradiciones que él había condenado. ¿Sí? Por ejemplo, lo que leímos ya en Mateo 15, 1 al 20, acerca de los escribas y de los fariseos, que tenían aproximadamente unos 30 reglamentos sobre la guarda del sábado. ¿Sí? Que no se debía desatar el buey en el día sábado, que no sé cuánto. No, por lo menos unos 30 reglamentos. Que no se debía caminar mucho porque se quebrantaba el sábado. Y todo eso. Sin embargo, inventaban salidas. Por ejemplo, Marcos 7:11. Marcos 7:11. Se inventaban salidas. Los fariseos y escribas eran astutos porque se inventaban salidas. Ponían cargas pesadas a los discípulos, a los seguidores de ellos, pero cosa que ni con un dedo podían hacer ellos, pero de todas maneras se inventaban salidas. ¿Para quiénes? Para ellos seguramente. Pues vamos a ver qué nos dice. Marcos 7:11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudar. Ya sigue el número. ¿Al 11 o a dónde? El 11, pero hasta el 12. Hasta el 12 años. Y no le dejáis hacer no le dejáis hacer por su padre o por su madre. ¿Sigo? Ya que dice el otro verso. Y validando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ya, gracias. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta. Es decir, los escribas y fariseos tenían más de unos 30, más o menos, reglamentos sobre la guarda del sábado. ¿Sí? Que no eran legítimamente mandados por Dios. Que no eran mandados, o sea, no era mandamiento de Dios. Pero tenían un poco, más de unos 30 mandamientos o tradiciones o mandamientos humanos. Pero bueno, pero Cristo no se refiere a esa ley, sino a las tradiciones. Es decir, en el libro de Marcos, Marcos 23, Marcos 7, perdón, 7:11. Nosotros podemos leer ahí, ¿no es cierto? En el 7:11 dice, a ver, no, estoy diciendo 7:11 era, ¿no? 7:11. Sí, en el 7:11. Ya. Pero vosotros decís, basta, diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo lo que con él que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Lo que dijimos antes. Es decir, ellos enseñaban, mediante sus tradiciones, que la ofrenda que podían tener, es decir, haber decidido dar al templo, los hijos ya no podían entregárselas en ayuda de sus padres. ¿Ya?
Porque para ellos lo más válido aquí en este caso era el compromiso que habían hecho estos para llevar la ofrenda al templo. Porque de eso se servían ellos. Tomen en cuenta. Entonces son tradiciones. Y dejaban así de honrar padre y madre, lo que realmente tenían que hacer, en bien, para su padre y su madre, en este caso. Cuando ellos mismos no querían guardarlos, pero ese era un yugo, pues sobre los discípulos, los seguidores de ellos, ¿sí? Pero ni ellos mismos querían guardarlos. Ese no lo querían hacer. Mateo 23, 16 hasta el 22, en nuestro texto que estamos leyendo, ¿no? Mateo 23. A ver, ¿alguien puede ya encontrar? Mateo 23, 16 dijo, al 23. Mateo 23, 16 al 22. Dice, ay de vosotros días ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está en él, sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. ¿Hasta ahí? Ya está ahí. Entonces, cuando ellos mismos no querían guardarlos, ya, eso era lo que, mediante sus tradiciones, llamaban a que lo hicieran los seguidores de ellos, pero ni ellos mismos querían hacerlo. ¿Ya? El verso 5 del 23. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Sí? Verso 5. Ser vistos por los hombres. Y ahí dice, ensanchan sus filacterías. Ya. Interpretando literalmente, ahí está en la hojita que tienen ustedes mismos. Éxodo. Es importante que leyeran. 13:9. Filacterias era una banda pues sobre la parte superior o inferior del, bata que llevaban ellos. ¿Ya? Y ahí estaba escrito algo. ¿Ya? Eso es. Una señal, un recuerdo. Que tenían algunas leyendas ahí. Bueno, yo he visto no recuerdo bien, sí he visto al sacerdote que está puesto la vestidura blanca, pero no le he visto eso que está puesto por aquí, sí, que ponen los sacristanes. Es algo que va puesto aquí, llega hasta los hombros y creo que va a estar atrás. Más o menos parecido así. Es como ¿cómo se llama, Gloria? Es encaje, un encaje más o menos. Pero ahí estaba puesto algo, unas inscripciones o leyendas. Ya, bueno. Pero vamos a ver lo que nos dice Éxodo 13:9.
13:9, vamos a ver qué nos dice. A ver, alguien que no haya leído, que nos ayude con la lectura. 13:9 de Éxodo. Te será como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. 13:9, ¿no es cierto? Sí. De Éxodo. Y vamos a ver el verso 16 también. O sea, el 13:9 hasta el 16 es. 13 al 16. 13:9 hasta el 16. Ya voy a continuar esto. El 10. Por tanto, tú guardarás este rito de año en año a su debido tiempo, cuando Jehová te haya llevado a la tierra de Cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la haya dado. Dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz, asimismo, todo primer nacido de tus animales. Si es macho, será de Jehová, pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y cuando se endureció el faraón por no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ya, hasta ahí. Bueno, y vamos a ver también el libro de Deuteronomio 6:8. Deuteronomio 6:8. A ver, lee del fin. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ya, entonces en hebreo se llama señal. Bueno, es lo que se puede entender. Es señal o recuerdo. Porque esto decía la ley, mandaba la ley. ¿Ya? Entonces en lo que llamamos y en lo que llama la Biblia, pues ensanchan sus filacterias. Había ahí una señal o recuerdo, ya, en esa banda, o alguna inscripción de alguna manera de lo que la ley de Moisés se refería en ese aspecto, recordando algo. Así interpretando literalmente, porque es lo que se dice. Ahora el verso 11 de Deuteronomio 11:18. 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales en vuestros ojos. Entonces esas inscripciones, ya, listo. Entonces esas inscripciones llevaban esa banda que les digo, ¿ya? De esa manera. Se escribían como dice la hoja que tenemos, en tiras de pergaminos, algunos preceptos de la ley, que es lo que nos dice la palabra de Dios en estos textos. Ya. Estos preceptos se encerraban en cajitas que eran atadas al brazo izquierdo o a la frente con lo que se llama filacterias o lazos. ¿Ya? Jesús criticó que los fariseos hicieran las filacterias llamativamente anchas. ¿Sí?
Mateo 23:5, que es el texto que leímos, que se hicieran anchas, en este caso. Criticó esto, ¿ya? Mucha gente piadosa de su tiempo llevaba las filacterias no solo para la oración, sino durante todo el día, todo el tiempo, todo el día mejor dicho. Llegaron a convertirse en una especie de amuletos contra toda clase de amenazas, y por ello Cristo echa en cara a los fariseos el hecho de que ensanchen tanto sus filacterias. O sea, que extrema la celebración externa, digamos, externa de los actos de piedad, o sea, que sobresalgan. ¿Ya? Porque si ustedes pueden leer también, vamos a leer el texto. Deuteronomio 6 al 8. Versos 6 al 8. A ver, lee, Tony. 6 al 8. 6 al 8. 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Entre tus ojos. Entre tus ojos. Ya, entonces, como les decía, en estas filacterias, o eran las filacterias definitivamente, una banda donde se podía colocar estas señales, o estos recuerdos de lo que la ley de Moisés sí decía. Pero Jesús condenó esto, las ampliaban como para hacer más ser llamativa a la gente, a los seguidores de ellos, diciendo que eran gente muy religiosa, quizás si podemos, acaba el término de decirlo, muy religiosa, muy piadosa también en ese sentido. Entonces eso es lo que condenó el Señor Jesús, ¿ya? Cuando realmente no lo era, ¿ya? Porque si ustedes quieren saber, el manto blanco que el sacerdote se pone para dar la misa, eso es bata. Esa bata blanca tiene reflejos, o sea, para asimilar la idea en los que le siguen de que es el ejemplo de Cristo y que es el mismo Cristo. ¿Sí? Y de que esa persona es tan piadosa porque tiene el ejemplo de Cristo, yendo así. Aunque nunca lo hemos visto, y en la Biblia no dice que era, o sea, no lo hemos visto en fotografías a Cristo, para ver si es que realmente llevaba, bueno, sí dice la Biblia cuando estuvo en la cruz, que su manto era de una sola, ¿no es cierto?, de una sola costura, ¿ya? Entonces, si nos dice, por lo tanto, de eso se cogieron y sacaron todo esto, pero esto ya no es una sola costura, es un vestido, ¿ya? Sin embargo, es para eso, es para mostrar vida piadosa, para mostrar que siguen el ejemplo de Cristo y que hacen el mismo ejemplo de Cristo, o sea, que son la misma forma de Cristo, que llevan la conducta de Cristo. Para eso es. ¿Ya? Entonces, ¿qué condenó Jesús a los fariseos y escribas? Condenó esta instancia de una vida que al parecer no condenaba la vida piadosa, pero sino que estos reflejos, estas formas, esta banda que les digo de las filacterias, donde encontraban algunas señales, algunos recuerdos, que se ampliaban para poner todo esto, donde indicaban una vida de piedad cuando realmente no lo eran. Por eso les dijo hipócritas, porque querían asimilar, ejemplarizar, mostrar vida piadosa en todo este vestimento, pero en sí, en otros pasajes que son lobos rapaces. Así les dijo, claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eso es lo que condenó Cristo. No condenó el Señor por lo que enseñaban, es decir, enseñaban la enseñanza de la ley de Moisés.
¿Ya? Pero como ellos no practicaban la ley de Moisés, dijo, no hagan conforme a sus obras. Así les dijo. Y enseña eso. O sea, la conducta de ellos era totalmente contraria a la ley de Moisés. Si se quiere decir en ese sentido, la conducta de ellos era totalmente contraria a la ley de Moisés. Es decir, vida piadosa, era solamente parapeto, todo el vestimento que llevaban, pero realmente hacer y obedecer la ley de Moisés, cumplir la ley de Moisés, como la hizo, como la cumplió Cristo, no lo hicieron. Ni los mismos judíos, peor ellos también. Bueno, eso podemos decir de todo esto, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Y estas palabras que yo te mando, es lo que decía el texto, versos 8, estarán sobre tu corazón. Pero les dijo el Señor, mediante la ley de Moisés, estarán en tu corazón. Porque ahí era donde tenía que tener posesión los mandamientos de la ley de Moisés. Y las atrás como una señal en tu mano. Eso es lo que llevaban, lo que le decían las filacterias. Y estarán como frontales entre tus ojos. Porque estaban puestos también, en la vestimenta ellos estaban puestos también al borde del vestido que llevaban o en la parte superior acá. Ya. Bueno. Hasta ahí. Bueno, vamos a terminar el verso 5. Y extendían sus flecos, los flecos de sus mantos. Los agrandaban. Números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Ya. Eso fue mandado, pero sin embargo ellos se ponían, pero lo que Jesús condena aquí con todo esto es que precisamente ellos no hacían. ¿Sí? Por eso les dijo, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hacían. Entonces era el problema. Alguien va a decir, a lo mejor no, dice, ellos estaban enseñando mal. No hay un texto que diga que estaban enseñando mal. Oigan bien, no hay un texto que diga que estaban enseñando mal. En cierto sentido, la ley de Moisés. Sí, le enseñaban la ley de Moisés. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la situación que condenó Jesús a ellos? Era que dicen, conforme a la ley de Moisés, que se haga y ellos mismos no hacen. Eso era. En eso se basaba la hipocresía de ellos. ¿Sí? Dicen y no hacen. Y atan cargas pesadas a los seguidores. Poniendo, ¿qué cosa dijimos que era? Las cargas pesadas. Tradiciones humanas. Mandamientos puramente humanos. Que ni ellos mismos ni con un dedo podían moverlos. Ahí está. Dice la Biblia. Entonces eso es lo que condenó Cristo a ellos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué decía Números 15:38? Números era, ¿no? 15:38. Ya leí, vamos a ver. Ya terminamos con esto, ya no vamos a pasar más. Habla, dice, a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, ¿ya? Por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Sí, dice. O sea, sí fue mandado que se haga estas franjas al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y especialmente a los que dirigían, o a los mismos sacerdotes en este caso. ¿Ya? Y también en Deuteronomio 22:12, ahí dice que harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubras. Estos servían para recordar al pueblo de su relación con Dios y sus leyes, que ellos eran su pueblo escogido. Pero la ley no especificaba
lo largo de los flecos, o sea, no especificaba lo largo, si era arrastrando más arriba de la rodilla o más abajo de la rodilla, no indicaba. Bueno, con todo que se hacían estos, se hicieron. Los fariseos, movidos por el orgullo, nótese claramente aquí, movidos por el orgullo y el deseo de ser reconocidos como muy piadosos, porque aquí cabe algo de indicar. Por ejemplo, hablando de los religiosos, ¿ya? Del pastor y pastora, sacerdote, monja, ellos nunca se quieren rebajar de su estado religioso. Usted no lo rebajará, es como el que está montado en el caballo y usted quiere bajarlo, no lo puede bajar. Y no lo podrá bajar. ¿Sí? Así es, la realidad en la forma práctica, diría yo, es así. No quiere darse por vencido. Usted y yo somos nadie para el sacerdote. Somos amigos, sí, muy bien. Sí, confiese de que es amigo. Pero ya hablando de la parte espiritual, ya hablando del asunto de la palabra de Dios, no se da por vencido. No se da por vencido. Entonces los fariseos y los escribas, ese orgullo que el hombre por consiguiente, y ellos sí tenían, y muestran ahora los religiosos, eso lo mantuvieron. Eso se veía claro. ¿Cuándo se vio claro? Cuando se ponían en contradicción contra Jesús. ¿Sí? Ellos eran lectores del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Lectores de Isaías. ¿Y por qué no daban por bien y no daban la razón de que era el Hijo de Dios? Ellos, por el orgullo, no quisieron reconocer como el Hijo de Dios, a Jesucristo. Miren, el hombre por el orgullo no puede reconocer y puede morirse con una falsa doctrina que ha asimilado desde hace años. ¿No? Y algunos me han dicho a mí mismo, yo cuando he conversado con algunos, no, yo me muero católico. El orgullo con el que hablan. Difícil. Pero Cristo vino incluso para sacarles de ese orgullo al ser humano, porque de eso nos ha sacado Dios. ¿Sí? Pero nos estamos refiriendo a los fariseos y escribas. Ese era el orgullo que tenían. Hasta llegar al tanto de contradecirle al mismo Cristo. Hasta llegar de hacer preguntas malintencionadas a Jesús con el fin de hacerle caer. ¿Sí? Y considerarlo al mismo Cristo, el Hijo de Dios, un adversario de ellos. ¿Sí? Miren, imagínense. Entonces, ¿qué decían de Deuteronomio 22:12? Que le das flecos, ya leímos, ya no vamos a leer otra vez, ya leímos. De esa manera, en lugar de cumplir el propósito original de Dios, recuerden que Cristo les demandó a los fariseos y los escribas en cuanto al matrimonio, cuando les dijo que Moisés nos mandó que divorciemos por cualquier causa, nos dijo que demos carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. ¿El que les dijo el Señor Jesús? ¿No habéis leído lo que se dice en el principio? Que Dios hizo varón y hembra, varón y hembra, hombre y mujer. Y que le dijo al hombre, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Haciendo énfasis de manera clara y efectiva de que el matrimonio fue una institución de Dios, venida de Dios, dada por Dios. ¿Ya? Desde el principio. Les mandó que leyeran, que no dejaran el propósito original de Dios. ¿Ya? Que llegaban a ser exhibidas. ¿Sí? O exhibición de su orgullo y su deseo de ser alabado por los demás. Porque lo que querían ellos era alabados. Ah, no, estos hacen estas cosas, muy bien. Ser alabados hasta tanto que era, ¿no? Es como los políticos de hoy.
Se parecen tanto a los políticos en esta parte del orgullo. ¿Sí? Ah, no, que sí. Si el otro deja alguna cosa que ya está por haberla terminado, terminarla, no la vamos a hacer. Vamos a emprender otra más. Y ahora que se diga que nosotros hemos hecho, o yo he hecho. El orgullo. Hermanos, esta parte no suena bien en la vida. Incluso los cristianos, como cristianos mayormente, no suena bien. ¿Sí? Porque si algo teníamos antes, cuando no éramos cristianos, debemos aprender que los humildes heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Hay también lecciones para nosotros en el día de hoy. ¿Sí? Todos los cristianos, hombres y mujeres, somos iguales delante de Dios en cuanto a la fe. Claro que somos diferentes, pues la mujer es mujer y el hombre es hombre, pues. Pero en cuanto a la fe, somos los mismos. ¿Sí? Y por lo tanto, debemos adorar al mismo Dios. Y por lo tanto, debemos sujetarnos a Dios. ¿Ya? Recordando siempre los ejemplos del Señor Jesús, para que nuestra vida también tenga dominio. ¿Ya? Ahí vamos a quedar porque no avanzamos más. Hemos llegado hasta el verso 5, nada más.